especial para el heroico pueblo venezolano que hace frente a las groseras amenazas de Estados Unidos, ya de una manera descarada, grosera, obscena, y lo que dice el tipejo que está hasta arriba, que formalmente encabeza esa plutocracia, ese gobierno realmente tiránico. En Estados Unidos sí hay una tiranía, no en Venezuela, pero pues la propaganda dice todo lo contrario. Lo que dicen estos tipejos, lo que vomitan, la porquería que tiran, dice que Estados Unidos no se quedará quieto viendo cómo Venezuela se desmorona, manifestó el tipejo que está hasta arriba. Si Maduro impone su asamblea constituyente el día 30, Estados Unidos adoptará acciones económicas fuertes y rápidas, dijo el basura Donald Trump. Y me viene a la mente inmediatamente aquel comentario que hizo James Petras, sociólogo norteamericano, al referirse a un tipejo igual de basura como lo es Vargas Llosa. Son tipejos que vomitan, hablan por el culo, como dijo James Petras respecto de Vargas Llosa. Otro tanto igual en este momento se puede decir de las sucias amenazas de Donald Trump que hace hacia Venezuela, la Venezuela heroica, bolivariana, chavista, madurista. Y mi comentario sería muy breve, tener presente aquellos pronunciamientos del comandante Hugo Rafael Chávez cuando dice que es necesario que nuevamente los aviones rusos Tupolev y los Sukhois, los submarinos potentes de naciones como las de China, vuelvan nuevamente o estén permanentemente por estos días, por estas horas y quizá durante un buen tiempo después de la Asamblea Constituyente, cuidando el cielo, los mares y el territorio venezolano, que el pueblo esté alerta, el pueblo civil y el pueblo militar estén alertas, ojo pelado, como dicen en Venezuela, porque el imperialismo asqueroso, hijo de su albiona madre sionista, Inglaterra, es traicionero, Europa también es traicionera. Por ahí también, por estas últimas horas, una tipeja de apellido Mogherini abrió también habló también por el ojete, pronunciando groseras amenazas contra la heroica revolución bolivariana. Este es mi comentario. Viva Venezuela bolivariana, viva Chávez, viva Guaicaipuro, viva el heroico pueblo bolivariano, viva su hermoso proceso. Afuera hay sonidos. Viva su heroico proceso nacional constituyente. No es cualquier cosa este proceso. Un pueblo se ha decidido a fortalecer la Constitución, que no es que desde ahora ha querido fortalecer su Constitución. Desde que entró Chávez ha querido hacer una Constitución fuerte, ha querido también ponerla en práctica, pero permanentemente, cada que surgen momentos en los que hay que, por una parte, reforzar las leyes, salen los reaccionarios y el imperialismo yanqui a ocasionar problemas. Si ahora en este momento hay que reforzar las leyes y hay que ponerlas en práctica, porque ni siquiera han querido poner estos reaccionarios de Venezuela y del mundo poner en práctica las leyes. Una cosa es que se hagan las leyes, otra cosa es que se pongan en práctica, y ni una ni otra cosa le han permitido al gobierno y al pueblo que esto se realice de una manera libre y satisfactoria. El imperialismo yanqui está
está permanentemente queriendo recolonizar todo el continente y para ello está amenazando con todo tipo de amenazas económicas y también armamentísticas. Por lo tanto, es necesario que el pueblo esté alerta, pueblo y gobierno. Sin más, el compañero Francisco Salvador va a decir algo al respecto. Buenas tardes, distinguido auditorio mundial de Internet. Nuevamente, los abogados, quien les habla, Francisco Salvador Pérez, y el ciudadano mexicano Giap Salvador Díaz, también abogado, nos dirigimos en esta fecha 19 de julio de 2017 a todos ustedes y muy particularmente al gran pueblo y nación venezolanos, a su gobierno, a su digno gobierno que encabeza Nicolás Maduro, a todos los pueblos latinoamericanos. Estas palabras están inspiradas con motivo de las últimas medidas políticas tomadas para Venezuela y el mundo por el gobierno, por el digno gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a comentar varios aspectos que tienen una gran trascendencia al efecto. Desde luego resalta la grosera actitud, la grosera posición que acaba de emitir el sujeto Donald Trump, que encabeza la maquinaria burocrática y administrativa que está apoderada del pueblo norteamericano, del noble pueblo norteamericano y de todos los bienes. Es necesario repetir que Estados Unidos fue creado por el Imperio Británico como un brazo del mismo imperialismo británico, y este imperio se inspira en el diseño que hicieron los puritanos bajo el gobierno de Oliver Cromwell, el gobierno que tuvo diferencias y atacó circunstancialmente a un monarca, y dentro del cual hubo diseño de un país netamente imperialista. Como sabemos, Estados Unidos está inspirado bajo los principios de la codicia, del capitalismo más rapaz que tiene por objeto, y así lo ha practicado desde la fundación de los Estados Unidos, saquear a los países, despojar a las naciones, como en este caso a Venezuela, de sus grandes riquezas y de todo lo que significa el posicionamiento geográfico de un país, con Venezuela con grandes recursos, tanto en la tierra como en la superficie de la tierra, los grandes ríos, los bosques, las montañas, gran cantidad de minerales, los mares, su posición estratégica, su pueblo, en fin. Todo esto busca el imperialismo norteamericano sionista busca apoderarse de todo esto bajo la inspiración de las consignas que le dieron nacimiento y que son consignas salidas del imperio sionista británico, que fue perfilado también por las fuerzas sionistas, esas fuerzas de la codicia, esas fuerzas del mal, que desde un principio crearon graves problemas en la tierra. Ese sionismo que le quitó su territorio a Palestina
para llevar ahí, en ese territorio, en el Medio Oriente, un estado artificial, un estado artificioso, algo grotesco, que es y que consiste en un enclave, en una base del imperialismo británico-norteamericano para saquear, para apoderarse de los grandes recursos, así como acabo de mencionar, que configuran Venezuela, saquear todo el Medio Oriente, y lo estamos viendo en estos momentos lo que están haciendo, destrozando y destruyendo de una manera vil, de una manera cobarde, ese heroico país que encabeza Bashar el-Assad. Y no es pues casual que este señor Donald Trump se siente con ínfulas con el poder que da toda la riqueza, todo el armamento, todo ese poder que significa un imperio como lo es el de los Estados Unidos y que ha sido amasado a base de los grandes sufrimientos de los pueblos del mundo, a base del saqueo de los pueblos del mundo. Y este imperialismo es voraz e insaciable, y vemos cómo está creando gravísimos problemas en todo el mundo, amenazando a Corea simplemente por el hecho de ejercer Corea sus democráticos y soberanos derechos y facultades que corresponden a todo Estado. Así como está Estados Unidos, así como Israel, así como el Imperio Británico, se han armado hasta los dientes con todas las armas imaginables hasta este momento, y lo han hecho ejerciendo obviamente sus naturales potestades soberanas. Esto que ellos han ejercido como estados soberanos se lo niegan a Venezuela, se lo niegan a Corea del Norte, se lo niegan a una gran cantidad de países en toda la tierra, porque saben que contar con esas armas mortíferas, con ese armamento devastante, les permite y les concede esa impunidad de que gozan esas potencias malvadas y perversas como el gobierno que encabeza Donald Trump. Estas son las razones por las cuales este sujeto amenaza a un pueblo que está decidido a ejercer sus derechos constitucionales, sus derechos soberanos, sus derechos a crear, a reformar o a modificar una constitución como es la de Venezuela. Es un derecho que les asiste porque todos los pueblos latinoamericanos son hijos de las ideas libertarias y democráticas salidas del gran movimiento de 1789, el movimiento de la Gran Francia revolucionaria, de los grandes pensadores surgidos en el siglo XVII y XVIII. Hombres y generación tan ilustre no se ha dado en el mundo desde entonces, ni remotamente los países anglosajones, hasta la Rusia, han creado ese monumento de principios y de valores democráticos, culturales, políticos, que surgieron de la Revolución Francesa. Y Estados Unidos, Inglaterra, Israel, como entidades sionistas, nacieron y se han desarrollado para oponerse a la libertad de los pueblos, a los principios del gran movimiento político y social de 1789 dado en Francia. Ellos propagan su democracia y su libertad, pero es una democracia de mentiras, es una democracia de papel, como cuando el gran líder chino Mao Zedong en los años 40, en los años 50 del siglo pasado, señalaba al imperio británico y al imperio norteamericano como un tigre de papel. Y aquí vemos cómo ese tigre de papel se sostiene con el papel, con ese aparato de propaganda,
para decir mentiras bajo el modelo de Goebbels, ese colaborador de Adolf Hitler, que bañó a los pueblos del mundo, entre otros a los de los mismos países y naciones de estos imperios, bañó de mentiras, y sabemos que el nazismo, que Adolfo Hitler fue una creación del capitalismo de los Estados Unidos y de los británicos y de los alemanes, y tuvo por objeto la destrucción de ese gran país, de la República Soviética Socialista. Esa bandera la siguen, porque apenas cayó el régimen socialista, al menos formalmente, y estos países capitalistas se abalanzaron, se aborazaron a chantajear a todos los gobiernos, a todos los países, para que renunciaran a todos los aspectos sociales y positivos que engrandecen a una nación. A todas esas políticas los hicieron renunciar, y fue clara esa política, la aplicación de esa política en los países de Latinoamérica, bajo ese pretexto y bajo el chantaje de las armas nucleares. Por eso es que es ilegítima, es estúpida y es inhumana esa política de Donald Trump y de los Estados Unidos y de los países occidentales de estar acosando a China y a Rusia a través de ese enmascaramiento de atacar a Corea del Norte. Están atacando a Corea del Norte por el hecho de desarrollar de una manera merecida, gracias a sus esfuerzos, su gran progreso industrial, político, económico y de armamento. Pero al amenazar a Corea, tendría que llevarse a cabo en un teatro que corresponde a las áreas geográficas naturales y propias del Oriente Extremo, en donde están la gran Rusia, la gran China y desde luego la Corea. Por eso es que Estados Unidos se debe de largar del Oriente, debe dejar en paz a China, a Rusia y a Corea del Norte, y permitir que el pueblo coreano de manera íntegra se integre en una sola nación, en un solo pueblo, porque es un solo pueblo y Estados Unidos no tiene ningún derecho a estar ahí amenazando y chantajeando prácticamente a todo el mundo bajo esa codicia insaciable, bajo ese poder de las armas nucleares. Así es que, Donald Trump, lárgate de Asia, deja en paz a China y a Rusia y a Corea, a las Coreas, para que Corea del Norte y Corea del Sur se unan en paz. Así como también debes dejar en paz a Latinoamérica. Deja de amagar y amenazar al gobierno de Nicolás Maduro. El pueblo de Venezuela, como todos los pueblos del mundo, tienen derecho a decidir su propio destino. Y una herramienta elemental de carácter político y jurídico es el constitucionalismo. El constitucionalismo del Estado moderno, nacido de la Revolución Francesa y no de extracción anglosajona. Esa ideología, esa doctrina que nos legaron los grandes revolucionarios franceses del siglo XVIII, para bien de toda la humanidad, para establecer la justicia, las normas de la libertad, las normas de la igualdad, las normas de la justicia, las normas de un Estado organizado de una manera democrática, justa y correcta conforme a los intereses del pueblo, donde se hagan efectivos esos principios precisamente en beneficio del pueblo y no de un imperialismo voraz, insaciable, depredador, sanguinario, saqueador, como el que encabeza Donald Trump en los Estados Unidos. Dejar a Venezuela en paz y tranquila, que decida su propio destino. Los mexicanos rechazamos las amenazas y la política intervencionista de Donald Trump, apoyada por sátrapas, por tiranos, por cobardes, enemigos y sanguinarios, enemigos de sus pueblos, como Enrique Peña Nieto, como Michel Temer,
como Mauricio Macri, como Manuel Santos y otros individuos esbirros del imperialismo que desgraciadamente están en el poder en Latinoamérica. Consideramos que es muy importante que el gobierno de Nicolás Maduro tome medidas eficaces que una a las Fuerzas Armadas, a las entidades militares con el aspecto popular. Por eso, dentro de esas medidas acabadas de anunciar por el gobierno de Nicolás Maduro, están esas medidas cívico-militares que van a unir al pueblo con los estamentos militares para defender su constitucionalismo, que es defender a su pueblo y a su nación, a sus riquezas. Aplaudimos los mexicanos y todos los latinoamericanos estas medidas valientes de Nicolás Maduro, de proteger su economía, de proteger sus finanzas, de establecer medidas enérgicas y eficaces de carácter de inteligencia para que establezca la seguridad plena en favor de Venezuela, de la nación de los venezolanos, de su integridad física, corporal, de su salud, para que ellos puedan llevar al éxito su gran asamblea constitutiva de una nueva nación más ordenada, más decente, más acorde con los principios de justicia, de libertad y democracia. Tendrán los venezolanos, junto con los demás pueblos de Latinoamérica, esforzarse por lograr esto. Nicolás Maduro acaba de tomar estas medidas políticas que aplaudimos los latinoamericanos desde México, estas medidas de seguridad. La política exterior es muy importante, buscar el apoyo en todas sus formas de quienes puedan aportar a Venezuela en estos momentos aciagos. Todas las formas de apoyo son necesarias, políticas, económicas, financieras, militares, son muy importantes, organizativas, de logística. Nosotros felicitamos y admiramos a las Fuerzas Armadas de Venezuela, que junto con el gobierno de Nicolás Maduro están sacando adelante en estas horas muy delicadas esa asamblea y esa integración del poder constituyente de Venezuela para que creen una nueva Carta Magna, una nueva Constitución que ponga en su lugar y excluya definitivamente a los grupos que están causando graves problemas, porque los van a seguir causando. Estas personas son insaciables, son meros instrumentos del imperialismo norteamericano, son piezas del ajedrez que Donald Trump pretende dominar y saber manejar, pero estas piezas tienen que ser aniquiladas desde Venezuela. No es posible que un pequeño grupo de alborotadores, de provocadores, de sanguinarios asesinos esté poniendo en peligro la integridad de un gran país como es Venezuela, con grandes recursos y con millones y millones de habitantes, y también la integridad, la seguridad, la dignidad de los demás pueblos de Latinoamérica. Todas esas medidas desde aquí, desde México, nosotros consideramos que son acertadas. Noam Chomsky, el gran pensador norteamericano, acaba de señalarlo. Lo ha hecho ya varias veces ese gran pensador norteamericano, diciendo que el gobierno de Donald Trump se está dedicando a saquear, igual que los anteriores gobiernos, las grandes riquezas de Latinoamérica. Lo acaba de decir Noam Chomsky en Uruguay. Nos está advirtiendo que las medidas que está tomando Nicolás Maduro son justas, son correctas y son necesarias para poner una barrera al imperialismo codicioso, ambicioso, depredador e insaciable.